Ya no llevarás a tus hijos de regreso al Reino Unido. Bueno, creo que todavía es demasiado pronto para saberlo o afirmarlo con certeza. Por ahora simplemente no es posible para mí llevar a mi familia al Reino Unido de forma segura. Mientras esas palabras resonaban desde California, en Londres estallaba una revelación explosiva. El rey Carlos III acababa de desenterrar un documento oculto en la caja fuerte privada de la difunta reina, un testamento secreto que asignaba a su nieto el príncipe Harry una herencia de aproximadamente 25 millones de libras. Sin embargo, no se trataba de un regalo libre de condiciones. Junto a esa suma aparecía un ultimátum inflexible para recibir el dinero. Harry debía abandonar su vida de independencia en Estados Unidos y regresar al Reino Unido durante al menos 90 días cada año para cumplir funciones públicas. Lo que había nacido como un gesto de afecto de una abuela se transformaba ahora en una bomba de tiempo en el corazón mismo de la monarquía. Desde California, Harry interpretó esta cláusula como una maniobra manipuladora y respondió con firmeza a aceptar el dinero pero rechazar el regreso. En Londres cualquier rastro de indulgencia paterna parecía haberse extinguido. El rey Carlos y el príncipe William optaron por no ceder, convirtiendo el último deseo de la reina en una apuesta política implacable destinada a exponer lo que consideraban codicia al otro lado del Atlántico. Aún más inquietante, William había comenzado a tejer discretamente una trampa legal sofisticada relacionada con el futuro de Archie y Lilibet. La pregunta flotaba con fuerza: ¿actuaría Carlos como un padre comprensivo o como un monarca implacable dispuesto a proteger el trono hasta las últimas consecuencias? ¿Qué destino aguardaba a los dos niños dentro de la familia real británica? En los archivos reales, un lugar a menudo comparado con un cementerio de secretos, el rey Carlos III afrontaba una tarea que había postergado durante meses: la revisión final de los documentos personales de la reina Isabel II antes de que fueran selados de forma permanente en los depósitos de seguridad nacional por el próximo siglo. Su mano se detuvo ante un sobre color crema oculto entre densos expedientes diplomáticos relacionados con la Commonwealth. No llevaba el celo oficial de la corona. En su lugar estaba cerrado con cera roja y una caligrafía inclinada dolorosamente familiar. Para Carlos, abrir solo tras mi muerte. Un escalofrío recorrió su espalda. Reconoció al instante la letra de su madre. En la esquina figuraba la fecha 15 de marzo de 2022. Apenas 6 meses antes de su fallecimiento en Balmoral. Era un periodo en el que su cuerpo ya se debilitaba pero su mente seguía extraordinariamente lucida. Carlos respiró hondo y con un abrecartas de plata heredado de la familia cortó con cuidado el celo de cera. Dentro encontró una joya de papel oficial de la realeza, gruesa y pesada. Aún así, el contenido tenía un peso infinitamente mayor que la corona que llevaba sobre la cabeza. Se trataba de un codicilo secreto redactado de manera independiente a su testamento oficial destinado a gestionar una parte de los bienes personales acumulados por la reina en su cartera privada, completamente separada del patrimonio de la corona. Carlos se colocó las gafas y leyó cada línea con atención. Escribo estas palabras a mi querido hijo sabiendo que mi tiempo se agota. He visto a nuestra familia fracturarse y ese dolor supera cualquier crisis política que haya afrontado. No puedo obligar al amor, pero sí puedo crear oportunidades. El documento estipulaba con claridad que una suma cercana a los 25 millones de libras debía entregarse al príncipe Harry. Además, se establecía un fondo separado de 5 millones de libras destinado exclusivamente a la educación de sus dos bisnietos Archie y Lilibet, garantizando que recibieran la mejor formación posible independientemente de las fluctuaciones económicas de sus padres. Carlos se dejó caer en un sillón con las manos temblorosas mientras sostenía el papel. 25 millones de libras, una cifra abrumadora. Con el corazón de una abuela, su madre había temido que Harry, siempre impulsivo y poco cuidadoso con el dinero, acabara en la ruina tras quedar desconectado del apoyo real. Quiso dejarle un salvavidas permanente. Sin embargo, cuando los ojos de Carlos descendieron hacia la parte final del documento, la emoción inicial dio paso a una tensión extrema. Algo más se ocultaba en esas últimas líneas y el rey lo supo al instante. La reina no había entregado ese dinero sin condiciones. Era una estratega consumada y entendía a la perfección cómo ejercer el poder blando. La cláusula vinculante estaba redactada con una precisión minuciosa. Para poder heredar esa suma, su nieto Harry debía conservar un vínculo real y significativo con el Reino Unido.
En términos concretos, se le exigía pasar al menos 90 días cada año residiendo en Inglaterra, participando en actividades comunitarias o benéficas bajo el amparo de la corona con el objetivo de preservar sus raíces y su honor de cara a las generaciones futuras. Esta obligación tendría una vigencia de 10 años a partir del momento en que se hiciera efectiva la gerencia. Carlos se quitó las gafas y se elevó las manos a las sienes palpitantes. Un suspiro pesado rompió el silencio del despacho. Comprendía perfectamente la intención de su madre. Ella había querido utilizar el dinero como un medio para forzar el regreso de Harry, para empujarlo a reconectar con la familia y a respirar el aire de Inglaterra al menos 3 meses al año. Confiaba en que la cercanía física con el tiempo pudiera sanar heridas emocionales profundas. Era la lógica de una generación que creía firmemente en el valor del contacto directo y en la fuerza de los lazos de sangre. Pero Carlos vivía en una realidad muy distinta, mucho más dura. Sabía que el Harry de 2025 ya no era el niño impulsivo que necesitaba la protección de su abuela. Ahora era un rival, una marca competidora que obtenía beneficios vendiendo los secretos familiares. El rey se levantó y caminó hasta la ventana contemplando la noche cerrada. En su mente se desplegó de inmediato un tablero de ajedrez político. Si Hacia publicó ese testamento, ¿cómo reaccionaría Harry? Con su temperamento actual, Harry no vería el amor de su abuela sino un intento de control. Interpretaría la gerencia como una cadena, una maniobra de Carlos para obligarlo a dejar a su esposa y a sus hijos en California y regresar a Inglaterra para cumplir con tareas que consideraría inútiles. Y Meghan sin duda denunciaría aquello como una trampa destinada a fracturar su familia. Pero ¿y si Carlos decidía ocultar el documento? ¿Y si lo destruía allí mismo en la chimenea? No, Carlos negó con la cabeza. Era rey, pero también el custodio del legado de su madre. La ética y la ley no le permitían semejante acción. Además, si Harry llegaba a enterarse de la existencia de ese documento y el palacio siempre tenía ojos y oídos, lo acusaría de apropiarse indebidamente de la gerencia. Eso significaría el colapso total de la credibilidad del reinado de Carlos. En ese instante comprendió que no sostenía un regalo sino una bomba de tiempo. Su madre le había dejado el rompecabezas más difícil justo antes de partir. Regresó a su escritorio y tomó el teléfono de la línea interna segura. En su voz ya no quedaba rastro de calidez, solo la frialdad de un patriarca enfrentado a una amenaza. Ordenó que conectaran de inmediato con el príncipe de Gales y que acudiera al palacio sin demora. Aquello no era un asunto familiar sino una cuestión de seguridad nacional. Pasada la 1 de la madrugada, un Range Rover blindado que transportaba al príncipe William cruzó los portones del palacio de Buckingham bajo una lluvia intensa. William descendió del vehículo con el traje oscuro impecable y el rostro impasible, sin mostrar señales de cansancio pese a haber sido despertado en plena noche. Avanzó con paso firme por los largos corredores silenciosos donde los retratos severos de sus antepasados parecían observarlo. Al entrar en el despacho de su padre, encontró a Carlos sentado frente a una chimenea apagada, aún aferrado al testamento. La atmósfera en la habitación estaba cargada de una tensión casi tangible. Carlos no ofreció ningún saludo. Sin decir una palabra, extendió el documento hacia su hijo mayor. William lo tomó y comenzó a leer con extrema lentitud. Sus ojos azules recorrieron cada línea con precisión quirúrgica. La mandíbula se le fue endureciendo poco a poco, el único indicio visible de la tormenta que se formaba en su interior. Al terminar dejó el papel sobre la mesa baja, alisándolo con un gesto respetuoso. Sin embargo, cuando alzó la vista hacia su padre, su mirada era afilada como una cuchilla. «Abuela», comenzó William en voz baja, dijo que siempre había tenido un corazón tan generoso que rozaba la ceguera. Aún después de que Harry hubiera disparado contra todo lo que ella protegió durante 70 años de reinado, seguía preocupándose por él. Carlos asintió con cansancio. Respondió que eso era el amor de una abuela. Había querido usar ese dinero para traerlo de vuelta, convencida de que 90 días al año bastarían para recordarle quién era y de dónde venía. William no dudó ni un segundo. Le dijo con franqueza que estaba equivocada. El Harry de antes ya no existía. El hombre que vivía ahora en California era el duque de Sussex, convertido en empresario, alguien que comerciaba con su vida privada. Si se le entregaban esos 20 millones de libras, no regresaría.
los usaría para contratar más abogados y seguir demandando a la familia para pagar más expertos en relaciones públicas que los desacreditarán. William se levantó y comenzó a caminar por la estancia con las manos entrelazadas a la espalda, adoptando una postura idéntica a la que solía tener el príncipe Felipe cuando analizaba una estrategia. Señaló la cláusula con frialdad. 90 días, repitió. Si Harry regresaba durante ese tiempo, los medios convertirían el Reino Unido en un circo permanente. Cada gesto suyo, cada expresión acabaría en las portadas. Meghan permanecería al otro lado del océano difundiendo la idea de que estaban reteniendo a su marido contra su voluntad. No habría un solo día de calma para gobernar. Carlos volvió a sentir agotado. Admitió que había pensado lo mismo, pero añadió que no podían ocultar el documento porque sería ilegal y porque no podía traicionar el último deseo de su madre. William lo interrumpió con firmeza. No se trataba de traicionarla, sino de cumplir su voluntad con exactitud absoluta hasta la última coma. Allí estaba la clave. Carlos arqueó ligeramente una ceja y le pidió que se explicara. William respondió que debían informar a Harry de la gerencia, pero subrayando con total claridad las condiciones vinculantes. Aquello debía convertirse en una prueba de lealtad sin margen de maniobra ni excepciones. O Harry regresaba durante los 90 días completos, trabajaba con seriedad sin cámaras ni acuerdos con plataformas audiovisuales siguiéndolo, o no recibiría ni un solo penique. William esbozó una sonrisa breve carente de cualquier calidez. Dijo que conocía bien a su hermano. Harry detestaba las restricciones y odiaba el deber, y su esposa rechazaba aún más la idea de que él regresara solo sin ella a un entorno que no podría controlar. Si se presentaba la oferta de forma rígida, serían ellos mismos quienes la rechazarían. Carlos preguntó entonces con un leve rastro de duda paternal si la intención era empujarlo a renunciar por su propia mano al legado de su abuela. William respondió con frialdad que no se trataba de empujarlo sino de ofrecerle una elección. Recordó a su padre que su obligación era proteger el trono. El Harry actual era un riesgo que debía ser gestionado, no un familiar al que abrazar. Si Carlos cedía, le estaría entregando el arma perfecta para destruir su reinado. Durante un largo momento Carlos guardó silencio. Observó las llamas imaginarias de la chimenea apagada y luego volvió la mirada hacia William, el futuro rey metódico y despiadado cuando la situación lo exigía. Comprendió que tenía razón. El vínculo entre padre e hijo había sido pisoteado demasiadas veces por Harry. Había llegado el momento de actuar como estadistas, no como una familia herida. Finalmente Carlos habló con voz endurecida. Aceptó seguir el plan de William, pero dejó claro que sería él quien haría el anuncio. Quería mirarlo a los ojos una última vez y comprobar si elegía el dinero o la familia. William le advirtió que no utilizara una línea convencional. Debía emplear el canal de máxima seguridad y grabar la conversación. Estaba convencido de que al otro lado harían exactamente lo mismo. Así, en plena noche, los dos hombres más poderosos del Reino Unido selaron un acuerdo. Una alianza fría y calculada tomó forma. Harry recibiría el regalo de su abuela, pero envuelto en las espinas afiladas de la ley y del principio. 3 días después de aquella reunión secreta se estableció una videollamada cifrada de extremo a extremo entre Clarence House y la mansión de Montecito. El contraste entre ambos escenarios era brutal. En Londres, Carlos aparecía sentado en un despacho revestido de roble oscuro, vestido con un traje gris formal con el emblema del príncipe de Gales, un símbolo antiguo que aún veneraba prendido en la solapa. La iluminación era suave y transmitía autoridad y antigüedad. Al otro lado del mundo la pantalla cobró vida y reveló el rostro de Harry. El fondo de la imagen mostraba una sala de estar bañada por la intensa luz del sol californiano, decorada con un estilo moderno en tonos crema. Harry aparecía con una camisa blanca, los 2 primeros botones abiertos, el cabello y la barba algo más descuidados de lo habitual. Su expresión era tensa y sus ojos se movían con inquietud, como si comprobara constantemente lo que había a su alrededor. «Hola, padre», dijo Harry con un tono seco carente del respeto que solía esperarse. «Hola, Harry», respondió Carlos erguido sin dejar que ninguna emoción se filtrara en su rostro. «Espero que te encuentres bien». «Ve directo al asunto», interrumpió Harry. «Tu abogado dijo que había algo urgente sobre el testamento de la abuela. Pensé que todo ya estaba repartido». Carlos contuvo un suspiro. La descortesía de su hijo le atravesó el orgullo como una agulla, pero recordó la advertencia de William: nada de emociones, solo hechos. Con voz uniforme, casi como si leyera un comunicado, explicó que había descubierto un codicilo privado añadido al testamento.
La reina le dejaba 20 millones de libras además de 5 millones destinados a Archie y Lilibet. Los ojos de Harry se abrieron de par en par y se inclinó ligeramente hacia la cámara. Aquella cifra tocaba de lleno el punto más frágil de la economía de los Sussex. Proyectos mediáticos estancados, costes de seguridad exorbitantes y un estilo de vida lujoso que drenaba sus cuentas. Ese dinero representaba un salvavidas. Es cierto, balbuceó con un tono que se suavizó de inmediato. La abuela aún se acordaba de mí. Sí se acordaba, confirmó Carlos, y supo que había llegado el momento de tensar la red. Pero Harry, no se trata de dinero libre. Explicó entonces la condición. La reina quería que su nieto utilizara esa suma para reconectar con sus raíces. Para recibirla debía conservar la ciudadanía británica y pasar al menos 90 días al año en el Reino Unido cumpliendo funciones públicas. Durante unos segundos el silencio se apoderó de la llamada. De pronto el rostro de Harry se enrojeció de furia. 90 días, escupió. ¿Hablas en serio? ¿Pretendes que deje a mi esposa y a mis hijos aquí durante 3 meses al año para volver a cortar cintas? Era su deseo, no el mío, respondió Carlos con frialdad. Quería que mantuvieras un vínculo con el país. Si quieres el dinero debes trabajar. Ese es el principio de la corona. No, gritó Harry golpeando la mesa con la mano. Esto es una conspiración tuya y de William. Quieren separarme de Meghan, devolverme a esa jaula para controlarme y humilarme ante la prensa. 90 días sin seguridad estatal, ¿quieres que me maten? De pronto, desde fuera del encuadre de la cámara de Harry, una voz femenina intervino con un tono agudo y calculador. Carlos la reconoció al instante, era Meghan. Pregúntale si esos 90 días incluyen promocionar los Invictus Games o si solo quieren convertirte en su marioneta. Harry siguió el impulso de inmediato y volvió a mirar a su padre con abierta hostilidad. Mi esposa tiene razón. ¿Quieres sacarme tu títere? No, el dinero de la abuela es mío. Tengo derecho a recibirlo sin arrodillarme ante ustedes. Nadie te pide que te arrodilles, replicó Carlos con la voz endureciéndose al agotarse su paciencia. Pero el dinero conlleva responsabilidades. Siempre exiges los privilegios de un príncipe y rechazas las obligaciones. Tu abuela te dio una última oportunidad para demostrar que sigues siendo un Windsor, pero parece que has elegido ser una celebridad de Hollywood antes que el nieto de la reina. No entiendes nada de libertad, gritó Harry. Eres un esclavo de ese sistema. No voy a volver. No permitiré que controlen mi vida otra vez. Pero ese dinero es mío y lo tomaré a mi manera. La conversación termina aquí, declaró Carlos con tono definitivo. Anunció que sus abogados enviarían el documento oficial y que Harry dispondría de 14 días para responder, aceptar todas las condiciones o rechazarlas en su totalidad sin margen alguno para negociar. Acto seguido, Carlos alargó la mano y cortó la conexión. La pantalla se apagó y la estancia volvió a quedar sumida en un silencio sombrío. Carlos permaneció inmóvil con el corazón latiéndole con fuerza. No sintió la tristeza que había anticipado, sino una profunda repulsión. El hijo al que una vez adoró parecía ahora dominado por la avaricia y la desconfianza. William había tenido razón desde el principio, no quedaba nada que rescatar. Aquello no era un intento de reconciliación familiar, sino una transacción fallida. Tal como William había previsto, Harry no regresó a Inglaterra. La confrontación se trasladó rápidamente del plano personal al terreno jurídico. Apenas una semana después de la llamada, el Palacio de Buckingham recibió un paquete urgente enviado por un prestigioso bufete de abogados de Los Ángeles, representantes legales del duque y la duquesa de Sussex. Carlos convocó de inmediato a William al castillo de Windsor para revisar juntos la respuesta. Ambos se sentaron en una sala privada cuyas paredes estaban cubiertas de tratados históricos del Reino Unido. Sin embargo, el documento que tenían delante superaba en absurdo a cualquiera de ellos. La respuesta constaba de 12 páginas redactadas con un lenguaje legal afilado pero impregnadas de arrogancia. A través de sus abogados, Harry expresaba su agradecimiento por el deseo de la reina, pero a continuación enumeraba una larga lista de exigencias destinadas a modificar las condiciones de la gerencia para adaptarlas según él a su realidad de seguridad y a su estatus internacional. Rechazaba de forma tajante la obligación de permanecer 90 días al año en el Reino Unido, alegando que el país ya no era un entorno seguro para él ni para su familia debido a la hostilidad mediática y a la retirada de la protección policial. En su lugar proponía una alternativa audaz: realizar actividades benéficas y comunitarias en Estados Unidos, pero con el permiso explícito de hacerlo en representación de la familia real británica.
Estas actividades incluirían apariciones en alfombras rojas, cumbres sobre salud mental y conferencias sobre cambio climático, precisamente los ámbitos en los que Harry y Meghan estaban construyendo su marca personal. Además exigía que la familia real desembolsara de inmediato el 50% de la gerencia, 10 millones de libras, para crear una oficina destinada a gestionar dichas iniciativas. Por último, añadía una condición de carácter personal: solicitaba que la familia real emitiera un comunicado público reconociendo el trauma causado a Meghan, considerándolo un paso imprescindible dentro del proceso de reconciliación necesario para recibir la gerencia. Al terminar de leer el documento, Carlos arrojó el expediente sobre la mesa. Tenía el rostro encendido de ira. Murmuró entre dientes que su hijo había perdido la razón y se preguntó si realmente pensaba permitirle abrir una sucursal de la realeza en Hollywood. A sus ojos, Harry pretendía utilizar el dinero de su madre y el prestigio de la familia para hackear negocios en beneficio propio y de su esposa. William, en cambio, se mantuvo frío y sereno. Recogió el documento y volvió a la página relativa a la representación real en Estados Unidos. Explicó que aquello no era locura sino codicia calculada. Observó que los Sussex se estaban quedando sin recursos, que su marca ya no generaba los ingresos esperados y que necesitaban desesperadamente ese flujo de dinero al mismo tiempo que conservar la etiqueta de víctimas para seguir vendiendo libros y documentales. Si regresaban a Inglaterra perderían ese papel. Si obtenían el dinero y permanecían en Estados Unidos ganarían en ambos frentes. Miró a su padre con determinación y afirmó que aquella propuesta era un insulto directo al último deseo de la abuela. Él la había querido que sirviera, no que la convirtieran en una inversora para su emprendimiento. Carlos respondió con firmeza, aferrándose a los reposabrazos de su silla, declarando que jamás aceptaría tales condiciones y que prefería ver ese dinero desaparecer antes que entregarlo de ese modo. William replicó con calma que no era necesario destruir nada, solo negarse. Esta vez no habría explicaciones ni negociaciones. Bastaría con ordenar a los abogados que enviaran una carta de rechazo lo más breve posible con una sola línea clara e inequívoca: las condiciones del testamento son inmutables y si no se cumplen al pie de la letra, el derecho a la herencia queda automáticamente anulado. William guardó silencio durante unos segundos y luego añadió una frase que sorprendió incluso a su padre por la frialdad y determinación con la que fue pronunciada. Le advirtió que se preparara porque en cuanto se enviara la carta de rechazo, la historia aparecería en los periódicos a la mañana siguiente. Según él, Harry y Meghan no tardarían en mostrar sus cartas. Carlos observó a su hijo mayor y comprendió que estaba ante la dureza madura de un futuro rey. William ya no veía a Harry como a un hermano menor descarriado, sino como a un adversario político al que había que derrotar sin titubeos. La predicción de William se cumplió con una precisión casi inquietante. Apenas 12 horas después de que el equipo legal del palacio enviara el correo electrónico de rechazo, estalló la bomba mediática. Pero no ocurrió en el Reino Unido sino en Estados Unidos. De manera simultánea, revistas como People y portales como TMZ publicaron artículos exclusivos con titulares explosivos. Exclusiva: el rey Carlos bloquea cruelmente la herencia de su hijo y los secretos del testamento olvidado de 25 millones de libras. Las piezas citaban a supuestos amigos cercanos de los Sussex, una fórmula elegante para referirse a su equipo de relaciones públicas, y presentaban una versión completamente distorsionada de los hechos. En ese relato, Harry aparecía como un nieto afectuoso que solo deseaba recibir el legado de su abuela como un recuerdo sagrado. En contraste, el rey Carlos y los hombres de traje gris del palacio eran descritos como figuras despiadadas que habían levantado obstáculos irracionales, obligándolo a abandonar a su pequeña familia y poniendo en peligro a Meghan y a los niños si quería acceder al dinero. El artículo omitía de forma deliberada la exigencia de Harry de trabajar desde Estados Unidos y se centraba en construir la imagen de un padre rico pero mezquino que utilizaba el dinero para controlar la libertad de su hijo. Las redes sociales estallaron de inmediato. Twitter se dividió en dos bandos irreconciliables. El sector pro-Harry abucheó al rey calificándolo de tirano y mal monarca, compartiendo caricaturas de Carlos abrazando sacos de dinero en el trono mientras Harry lloraba fuera del palacio. Sin embargo, en el Reino Unido el viento soplaba en la dirección opuesta. Periódicos de prestigio como The Telegraph y The Times, apoyados en fuentes anónimas pero extraordinariamente precisas del entorno palaciego, publicaron la versión contraria.
Revelaron detalles claves sobre la condición de los 90 días de servicio público y dejaron claro que había sido Harry quien se negó a cumplirla. La indignación pública fue inmediata. Harry, cazador de fortuna, se convirtió en tendencia. Muchos británicos se sintieron insultados en nombre de la difunta reina y argumentaron que Harry solo quería beneficiarse indirectamente del dinero vinculado a la corona mientras despreciaba servir al país. Dentro del Palacio de Buckingham la tensión era extrema. Asesores de comunicación se movían de un lado a otro, los teléfonos no dejaban de sonar y el ambiente parecía a punto de romperse. Carlos se encontraba sentado en su despacho privado con las manos temblorosas mientras sostenía las impresiones de la prensa estadounidense. Un dolor punzante le atravesó el pecho. No solo estaba siendo atacado políticamente. Su propio hijo lo estaba exhibiendo ante el mundo como un villano. Con la voz cargada de angustia preguntó a William si debía emitir un comunicado de corrección. Dijo que no podía permitir que mancharan así la memoria de su madre y su propia reputación. William, de pie junto a la ventana y observando a los turistas congregados frente a las puertas del palacio, se giró con un gesto firme y negó con la cabeza. Le dijo que no de manera absoluta. Carlos reaccionó con frustración preguntando por qué, afirmando que el silencio los estaba destruyendo. William respondió con frialdad que en realidad el silencio estaba destruyendo a la otra parte. Si el rey hablaba se colocaría al mismo nivel de una disputa mediática. Recordó que un rey no discute con un expríncipe en los periódicos y señaló que la prensa y la opinión pública británicas estaban claramente de su lado. William se acercó a su padre y apoyó una mano en su hombro, un gesto poco habitual de consuelo pero cargado de autoridad. Le explicó que Harry y Meghan deseaban provocar una reacción airada para obtener más material para futuros libros y entrevistas. No iban a concederles ese placer. Llevarían la estrategia de nunca cuellarse, nunca explicar hasta el extremo, porque el silencio sería la mayor muestra de desprecio hacia su ruido. Carlos miró a su hijo y vio en sus ojos una firmeza que él mismo había carecido en su juventud. Respiró hondo y asintió. Acepto permanecer en silencio, aunque dejó la frase inconclusa al mencionar la relación con Harry. William la completó sin dudar, aquello había terminado. A partir de ese momento ya no eran familia sino oponentes situados a lados opuestos de la línea de batalla. Justo cuando el conflicto parecía estancarse en un empate tenso, surgió un giro inesperado. Un detalle legal minúsculo pero potencialmente letal que el equipo de Harry había pasado por alto en medio de su frenesí mediático. En el despacho londinense de sus abogados, un socio veterano revisaba el texto original del codicilo en busca de un resquicio para una demanda. De pronto se detuvo en la última página, concretamente en la sección cuarta, la cláusula que regulaba el fondo educativo destinado a Archie y Lilibet. El rostro del abogado palideció. Sin perder un segundo tomó el teléfono y llamó a Harry a través de una línea segura. En California, Harry descansaba junto a la piscina con una copa en la mano, satisfecho, convencido de haber ganado la batalla de la opinión pública en Estados Unidos. Su tranquilidad se quebró cuando la voz del abogado irrumpió al otro lado de la línea, temblorosa y urgente. Su Alteza, tenemos un problema. ¿Qué problema? ¿Acaso Carlos ha aceptado liberar el dinero?, preguntó Harry con el habla algo arrastrada. La respuesta fue un no seco. El abogado le pidió que recordara los 5 millones de libras destinados a los niños y explicó que acababan de descubrir el mecanismo real de gestión. La reina no había dejado ese dinero como un fideicomiso abierto, sino que lo había constituido como un fondo de control especial. Harry exigió una explicación clara. El letrado aclaró entonces que Isabel II había designado a una sola persona como fiduciario con poder absoluto para decidir cuándo liberar fondos, en qué cantidad y bajo qué condiciones. Sin la firma de ese fiduciario no podría retirarse ni un solo penique hasta que Archie cumpliera 30 años. Harry preguntó incrédulo si se trataba del rey. La respuesta lo dejó helado: no era el monarca. El testamento especificaba que la autoridad de gestión correspondía al actual príncipe de Gales. El vaso se le escapó de la mano y se hizo añicos contra el suelo. Harry quedó paralizado. El príncipe de Gales en ejercicio era William. Con su lucidez y previsión inigualables, la reina había colocado esa última salvaguarda. Amaba a Harry pero no confiaba en su capacidad para administrar dinero y confiaba aún menos en Meghan. Sabía que esa suma podía dilapidarse. Por eso había entregado las llaves del futuro financiero de sus bisnietos al nieto más responsable, el que protegería los intereses de la familia William.
El significado era devastador. Aceptar el testamento implicaba no solo regresar a Inglaterra durante 90 días al año, algo que Harry detestaba, sino también poner el porvenir económico de sus hijos en manos de su hermano. Cada matrícula escolar de Archie, cada curso artístico de Lilibet requeriría una solicitud formal enviada a Londres. Y William, el hermano al que Harry había atacado en sus memorias, Spare, el hombre al que consideraba su enemigo, sería quien decidiría aprobar o rechazar cada petición. Tendría derecho a exigir facturas, informes y comprobantes. William controlaría los hilos del dinero de sus hijos. Para Harry era una humillación imposible de aceptar. En ese instante comprendió que lo había perdido todo. Carlos y William lo sabían desde el principio. Guardaron silencio, omitieron ese detalle en las negociaciones y lo dejaron exigir, protestar y creerse vencedor. Esperaron pacientemente a que él mismo descubriera que incluso aceptando el dinero quedaría sometido para siempre al control de su poderoso hermano. Harry se cubrió el rostro con las manos. La rabia lo inundó. No permitiría que William ganara ni que controlara la vida de sus hijos. Cancelalo, susurró con la voz quebrada. Diles que rechazo todo. No necesito su dinero. No necesito una caridad que viene acompañada de cadenas. En Londres aquella mañana de viernes era clara y fría. Una luz pálida se filtraba sobre el escritorio del rey Carlos III. Allí reposaba un documento legal recién entregado por el bufete, la notificación oficial de renuncia a la gerencia con la firma electrónica del príncipe Harry, duque de Sussex. En el escrito, Harry rechazaba tanto los 20 millones de libras como el fondo educativo de 5 millones, alegando que no deseaba someterse a condiciones incompatibles con su vida actual. Adjunto venía un breve mensaje personal amargo y directo transmitido a través de los abogados: quédense con su dinero y su corona, yo me quedo con mi libertad. Carlos terminó de leer y dejó el papel con suavidad. No sintió ira ni la pena desgarradora que había temido, solo un vacío profundo, inmóvil como un lago tras la tormenta. Tomó su pluma estilográfica de tinta negra y firmó con trazo firme la orden que anulaba la validez del codicilo. Su firma fue precisa, sin temblores. De acuerdo con la cláusula de contingencia establecida por la reina, al renunciar el beneficiario, la totalidad de la suma pasaría al Royal Collection Trust, el fondo destinado a preservar el arte y el patrimonio histórico de la monarquía. El dinero que Harry decidió rechazar no se perdería en disputas ni en escándalos. Sería destinado a la restauración de pinturas, al mantenimiento de castillos y a la preservación de aquello que está llamado a perdurar más allá de cualquier generación. Nunca traicionar y nunca acudir a la prensa para denigrar a la familia, esa había sido siempre la línea invisible que separaba el deber del resentimiento. La puerta se abrió con suavidad y William entró en la estancia. Al ver el documento firmado sobre el escritorio, comprendió de inmediato que todo había terminado. Con voz baja preguntó si ya estaba hecho. Carlos respondió sin levantar la vista, confirmando que así era. Harry había elegido su camino y ellos habían cumplido con su obligación hacia su madre. Carlos se levantó y caminó lentamente hacia el balcón del Palacio de Buckingham. William lo siguió y se colocó a su lado, hombro con hombro. Abajo, Londres seguía latiendo con su ritmo habitual. Los autobuses rojos de 2 pisos iban y venían, la Unión Jack ondeaba en el mástil del Victoria Memorial y el país continuaba funcionando ajeno al drama íntimo que se había desarrollado en el corazón de la familia gobernante. Carlos miró a su hijo y vio reflejada en él la imagen del futuro rey ideal, firme, decidido, racional y dispuesto a sacrificar los sentimientos personales en favor del bien mayor. William lo había ayudado a proteger el trono frente a un ataque procedente de su propia sangre. Con la mirada perdida en el horizonte donde el Atlántico los separaba del resto de la familia, Carlos murmuró que el precio de esa corona era demasiado alto. William respondió sin apartar la vista del frente. Dijo que lo sabía, pero que ese era el costo necesario para mantener la bandera ondeando en lo más alto. Harry había escogido la libertad. Ellos habían elegido el deber. Desde ese instante Harry quedaba definitivamente fuera del juego. El muro de hielo levantado entre ambos lados del océano se había transformado en una fortaleza infranqueable que protegía al régimen. Carlos había perdido a un hijo, pero había conservado la dignidad de un rey. En la habitación vacía a sus espaldas, el testamento de la reina Isabel II reposaba en silencio sobre la mesa, cerrando el último capítulo de un intento fallido de reconciliación. La historia no recordaría los 25 millones de libras ni las discusiones mezquinas. Solo dejaría constancia de que aquel día el rey eligió al reino por encima de la familia,
Y ahora la pregunta queda abierta. Si tú fueras Harry enfrentado a la decisión de regresar al Reino Unido durante 3 meses bajo el control de William para asegurar el futuro de tus hijos o mantener tu libertad en Estados Unidos a costa de perder toda herencia y legado, ¿firmarías ese testamento o lo romperías en pedazos? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más contenido. Y haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla, seguro que te va a interesar. Que te va a interesar. Que te va a interesar. Que te va a interesar.